Magnate ve a su ex esposa en el hospital, sosteniendo a su bebé recién nacido. No lo puede creer. Señor Mendoza, la junta directiva está esperando. La voz de su asistente resonó a través del intercomunicador. Carlos ajustó su corbata de seda italiana frente al reflejo del cristal. A sus 38 años, su figura imponente y ese aire de autoridad natural lo habían convertido en uno de los magnates inmobiliarios más respetados del país. «Diles que voy en 5 minutos», respondió secamente, mientras revisaba por última vez los números en su tablet. El sonido de sus zapatos italianos contra el mármol del pasillo marcaba el ritmo de su determinación. Dentro de la sala de juntas, 12 rostros expectantes lo recibieron. Carlos no perdió tiempo en cortesías. «Señores, el proyecto Torres del Cielo será nuestra obra maestra. 3 años de planificación nos han traído hasta aquí, y no aceptaré nada menos que la perfección». Sus palabras resonaron con la misma convicción que lo había llevado a construir su imperio desde cero. Sin embargo, en la soledad de su oficina, horas más tarde, un marco de foto volteado sobre su escritorio guardaba un secreto que ni todo su éxito podía compensar. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó su asistente antes de retirarse. Carlos negó con la cabeza, sus ojos fijos en la ciudad que había ayudado a moldear. «No, María. Puedes irte». Cuando la puerta se cerró, sus dedos rozaron inconscientemente el anillo que ya no estaba en su mano izquierda. El imperio que había construido se alzaba majestuoso frente a él, pero el precio había sido alto. Demasiado alto. «El éxito no se construye con medias tintas», murmuró para sí mismo, repitiendo el mantra que lo había guiado durante años. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, esas palabras sonaban huecas en la vastedad de su oficina vacía. El teléfono sonó, otro negocio, otra oportunidad. Carlos Mendoza respondió con la eficiencia que lo caracterizaba, mientras la noche caía sobre la ciudad que había sacrificado tanto por conquistar. 5 años atrás, en una pequeña galería de arte del barrio bohemio, el destino había tejido su red. Elena, con su vestido floreado y pintura en las manos, explicaba apasionadamente el significado de su última obra a un grupo de admiradores. «El arte no solo debe ser visto, debe ser sentido», decía ella, sus ojos verdes brillando con intensidad. «Cada pincelada cuenta una historia». Carlos, que había llegado allí por insistencia de un socio, se encontró cautivado no por los cuadros, sino por la artista. Esa noche, contra todo pronóstico, el pragmático empresario y la soñadora pintora compartieron más que una copa de vino. «¿Sabes? Nunca había conocido a alguien que viera el mundo de forma tan diferente a la mía», le confesó Carlos durante su primera cita. Elena sonrió, jugando con su collar de cuentas de cristal. «Quizás por eso nos encontramos. Para aprender a ver a través de los ojos del otro». Los meses siguientes fueron un torbellino de pasión y descubrimiento. Elena pintaba el alma de Carlos en sus lienzos, mientras él aprendía a ver la belleza en lo imperfecto. Se casaron en una ceremonia íntima, donde ella decoró cada rincón con sus propias creaciones. «Prometo amarte y respetarte, ser tu compañero en cada pincelada de la vida», había jurado Carlos. «Y yo prometo mostrarte los colores que aún no conoces», respondió ella, con lágrimas de felicidad. Pero poco a poco, las llamadas de trabajo se multiplicaron. Las cenas románticas se convirtieron en asientos vacíos. Los fines de semana de Gallery of Pink fueron reemplazados por reuniones urgentes. «Carlos, ¿recuerdas la última vez que vimos juntos el amanecer?», preguntó Elena una noche, su voz cargada de tristeza. «Pronto, mi amor. Cuando cierre este proyecto». El recuerdo se desvaneció, dejando a Carlos con un sabor amargo en la boca. Aflojó su corbata, sintiendo que le faltaba el aire. En su escritorio, finalmente volteó el marco de foto que había permanecido boca abajo. Era una imagen de su boda, Elena sonriendo radiante mientras él la miraba como si fuera la única estrella en su universo. «¿En qué momento dejé de mirarla así?», susurró a la oficina vacía, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como testigos silenciosos de su arrepentimiento. El peso de los recuerdos lo aplastaba, pero el orgullo y la rutina lo mantenían anclado a su silla de cuero italiano,
firmando documentos que ahora parecían insignificantes comparados con los lienzos que una vez adornaron las paredes de su hogar compartido. Ya no puedo más, Carlos. Su voz temblaba pero mantenía una firmeza que él nunca había escuchado antes. Hemos intentado. Carlos levantó la vista de sus documentos, por primera vez en mucho tiempo realmente mirándola. Elena llevaba puesto aquel vestido azul que tanto le gustaba, pero sus hombros caídos contaban una historia de derrotas acumuladas. Elena, estoy en medio de una reunión importante, comenzó él, señalando su laptop. Siempre estás en medio de algo importante, explotó ella, las lágrimas contenidas finalmente desbordándose. Pero nosotros, ¿cuándo fuimos importantes por última vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se acercó al escritorio y colocó suavemente un sobre blanco frente a él. Sus manos temblaban. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, aunque en el fondo ya lo sabía. Los papeles del divorcio, respondió ella, su voz quebrándose en la última palabra. Ya no soy más que un cuadro en la pared de tu oficina, Carlos. Un cuadro que hace mucho dejaste de mirar. Carlos se levantó bruscamente, la silla golpeando contra la pared. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Dame tiempo. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de ella. Tiempo es lo único que te he dado, Carlos. 5 años de tiempo. Y lo gastaste construyendo torres que llegaran al cielo, mientras nuestro amor se derrumbaba en el sótano. Elena se acercó a la ventana, su silueta recortada contra el cielo gris de la ciudad. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, su mano inconscientemente rozando su vientre, pero se contuvo. Te amé tanto, susurró, girándose para mirarlo una última vez. Tanto que olvidé amarme a mí misma. Elena, la voz de Carlos sonaba extraña, irreconocible incluso para él mismo. Adiós, Carlos, dijo ella, caminando hacia la puerta. Espero que encuentres lo que buscas en la cima de tus edificios. La puerta se cerró suavemente tras ella, un final anticlimático para 5 años de matrimonio. Carlos se quedó inmóvil, el sobre blanco burlándose de él desde el escritorio, mientras la lluvia seguía cayendo implacable sobre la ciudad que había elegido por encima de todo lo demás. En ese momento, algo dentro de él supo que había cometido el mayor error de su vida, pero su orgullo, ese maldito orgullo, le impidió correr tras ella. No sabía que ese día, junto con los papeles del divorcio, Elena se había llevado un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Así que esto es todo, la voz de Carlos resonó en el espacio casi vacío. ¿5 años reducidos a cajas de cartón? Elena se detuvo, sus manos aferrándose a un pequeño cuadro que él nunca había visto antes. Era diferente a su estilo habitual, tonos suaves, una luz esperanzadora emergiendo de la oscuridad. No todo puede medirse en años o en metros cuadrados de construcción, Carlos, respondió ella, sin voltear a mirarlo. Su mano izquierda descansaba protectoramente sobre su vientre, un gesto que él, en su turbación, no notó. Podemos arreglarlo, Elena. Contrataré un terapeuta de parejas, reduciré mis horas de trabajo. Ahora, ella se giró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Por qué ahora, cuando ya no queda nada que salvar? Carlos dio un paso hacia ella, notando por primera vez lo pálida que estaba, lo frágil que parecía. Hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? Un momento de duda cruzó el rostro de Elena. Sus labios se entreabrieron, como si las palabras lucharan por salir, pero entonces su expresión se endureció. Lo único que no te he dicho es que me cansé de competir con tus edificios, con tus reuniones, con tu imperio, su voz temblaba. Me cansé de ser un cuadro más en tu colección de trofeos. Nunca fuiste un trofeo, gritó él, la frustración rompiendo su usual compostura. Eres. ¿Qué soy, Carlos?, lo interrumpió ella, sus ojos verdes clavados en los suyos. Ni siquiera puedes decirlo, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena tomó su último cuadro y lo colocó en una caja con cuidado casi reverencial. Hay cosas en la vida que no pueden esperar eternamente, murmuró ella, más para sí misma que para él.
Decisiones que debemos tomar antes de que sea demasiado tarde. Carlos observó cómo ella cerraba la última caja, sus movimientos deliberadamente lentos, como si cada segundo fuera precioso. Elena, comenzó él, pero ella levantó una mano para detenerlo. No hagas esto más difícil, su voz era apenas un susurro. Algunos secretos es mejor llevarlos con uno mismo hasta que sea el momento adecuado. Mientras ella caminaba hacia la puerta, Carlos notó algo diferente en su manera de moverse, una suavidad nueva, una protección instintiva que no comprendía. Pero antes de que pudiera descifrar ese último enigma, Elena ya había cerrado la puerta tras de sí, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El eco de sus pasos alejándose resonó en el apartamento vacío, mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer nuevamente sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara por las palabras no dichas y las verdades ocultas entre ellos. Señor Mendoza, aquí están los informes del nuevo proyecto. María, su asistente, dejó una pila de documentos sobre su escritorio. Se detuvo un momento, observando las profundas ojeras de su jefe. ¿Necesita algo más? Café. Negro. Y programa una reunión con los inversores para esta noche. Pero señor, es domingo. ¿Acaso el éxito conoce días de descanso?, respondió secamente, sin levantar la vista de su computadora. Las paredes de su oficina, antes adornadas con los coloridos cuadros de Elena, ahora lucían frías y desnudas. Había ordenado retirarlos todos, incapaz de soportar los recuerdos que evocaban. Torres del Cielo será el proyecto más ambicioso de la década, declaró en la junta directiva esa noche. Trabajaremos día y noche si es necesario. No hay lugar para distracciones personales. Pero en la soledad de su penthouse, las noches se volvían interminables. El whisky en su vaso no lograba ahogar la voz de Elena resonando en su mente. Hay cosas en la vida que no pueden esperar eternamente. Una noche, mientras revisaba contratos, sus ojos se detuvieron en una fecha, el aniversario de su primer encuentro en la galería de arte. Sin pensarlo, abrió su navegador y buscó el nombre de Elena. Exposición de Arte Contemporáneo presenta nuevas obras de Elena Martínez. La imagen mostraba sus últimas pinturas, todas en tonos suaves, con formas que sugerían nuevos comienzos, esperanza, y algo más que no podía descifrar. ¿Por qué tus cuadros han cambiado tanto?, murmuró a la pantalla, como si ella pudiera responderle. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su socio principal. Carlos, los chinos están interesados en el proyecto. Quieren reunirse mañana temprano. Perfecto, respondió automáticamente, mientras cerraba la página de la exposición. Estaré allí. Se levantó para servirse otro whisky, pero su reflejo en el ventanal lo detuvo. ¿Quién era ese hombre de ojos vacíos y corbata perfecta? ¿En qué momento había permitido que su imperio se convirtiera en su prisión? El éxito tiene un precio, se dijo a sí mismo, las palabras sonando huecas en la vastedad de su apartamento vacío. Y yo ya lo pagué. Lo que no sabía era que el verdadero precio de sus decisiones apenas comenzaba a revelarse, y que el destino tenía preparada una sorpresa que sacudiría los cimientos de su cuidadosamente construido imperio de soledad. Señor Mendoza, hay una llamada del Hospital Central. Dicen que es urgente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Hospital Central? Pásame la llamada. Señor Mendoza, la voz de una enfermera sonaba distante, como si proviniera de otro mundo. Tenemos registrado su número como contacto de emergencia. El corazón de Carlos se detuvo por un instante. ¿Contacto de emergencia? Debe haber un error. Es sobre la señora Elena Martínez. El nombre cayó como un rayo en medio de su oficina. Sus manos comenzaron a temblar, derramando el café sobre los inmaculados planos. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? No estoy autorizada a dar detalles por teléfono, señor Mendoza. Pero su presencia es requerida con urgencia. Carlos se levantó de golpe, su silla golpeando contra la pared. Voy para allá. En el ascensor,
los segundos se convertían en eternidades. Su mente era un torbellino de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? ¿Por qué seguía siendo su contacto de emergencia después de todo este tiempo? «Cancela todas mis reuniones», le gritó a María mientras corría hacia el estacionamiento. Durante el trayecto al hospital, los semáforos parecían conspirar en su contra. Las calles de la ciudad que había ayudado a construir ahora se convertían en un laberinto interminable. «Por favor, que esté bien», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo con la intensidad de su preocupación. «Por favor». El hospital se alzaba frente a él como una fortaleza de cristal y acero. En la recepción, una enfermera lo miró con expresión indescifrable. ¿El señor Mendoza? La doctora García lo está esperando en el 5º piso. El ascensor subía con una lentitud exasperante. Carlos aflojó su corbata, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Por qué el 5º piso? ¿Qué había en el 5º piso? Las puertas se abrieron y un letrero le dio la respuesta, haciendo que su mundo se tambaleara. Maternidad. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Un pensamiento imposible comenzó a formarse en su mente, mientras caminaba por el pasillo blanco e impoluto, siguiendo las indicaciones de la enfermera. La habitación 507, le indicaron. Cada paso lo acercaba a una verdad que no estaba seguro de estar preparado para enfrentar. El sonido de un llanto de bebé atravesó el pasillo, y por primera vez en su vida, Carlos Mendoza, el magnate inmobiliario, el hombre que controlaba todo en su vida, sintió que el destino estaba a punto de darle la mayor sorpresa de su existencia. «Disculpe, señor, ¿busca a alguien?», preguntó una enfermera que pasaba con un carrito de suministros. Pero Carlos no podía responder. Sus ojos estaban fijos en una escena que jamás habría esperado presenciar. Al otro lado del cristal, en una mecedora junto a las cunas de los recién nacidos, estaba Elena. Su Elena. Sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul, y su rostro resplandecía con una luz que él nunca había visto antes. «No puede ser», susurró, su mano apoyándose en el cristal como si pudiera atravesarlo. Elena no lo había visto aún. Estaba completamente absorta en el bebé, cantándole suavemente una nana que Carlos recordaba de sus días juntos. Su cabello, más largo que la última vez que la vio, caía como una cascada sobre sus hombros mientras se mecía suavemente. «Señor Mendoza», la voz de la doctora García lo sobresaltó. «Lo estábamos esperando en la habitación». «Ese bebé», interrumpió Carlos, sin apartar la mirada de la escena. «Elena, ella». La doctora siguió su mirada y comprendió. «Señor Mendoza, creo que deberíamos hablar en privado». Pero antes de que pudieran moverse, Elena levantó la vista. Sus miradas se encontraron a través del cristal, y el tiempo pareció detenerse. Los ojos de ella se abrieron con sorpresa, mezclada con algo más: miedo, culpa, resignación. El bebé en sus brazos se movió, y Elena instintivamente lo acunó más cerca de su pecho, un gesto protector que hizo que el corazón de Carlos diera un vuelco. 8 meses, murmuró para sí mismo, las piezas del rompecabezas encajando finalmente en su mente. El día que me dejó los papeles del divorcio, ella ya. La realización lo golpeó con la fuerza de 1000 edificios derrumbándose. Sus piernas flaquearon, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «¿Por qué no me lo dijo?», su voz era apenas audible, pero cargada de una emoción que amenazaba con ahogarlo. Elena se levantó lentamente de la mecedora, sus movimientos cautelosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper este momento suspendido en el tiempo. A través del cristal, sus ojos verdes contenían un universo de explicaciones no dichas. El bebé eligió ese momento para despertar, y su pequeño llanto resonó en el pasillo a través de los altavoces de monitoreo. Un llanto que sacudió los cimientos del mundo de Carlos Mendoza, un sonido que cambiaría su vida para siempre. Elena, su voz salió quebrada, irreconocible incluso para él mismo. Ella se levantó con cuidado, sosteniendo al bebé contra su pecho como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Y lo era.
sus ojos verdes, aunque cansados, brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No esperaba verte tan pronto, susurró ella, su voz suave pero firme. Carlos dio un paso adelante, sus piernas temblando. El bebé giró su pequeña cabeza, y por un instante, unos ojos idénticos a los suyos lo miraron fijamente. Es. Las palabras se atoraron en su garganta. Tu hijo, completó Elena, con una mezcla de orgullo y aprensión en su voz. Nuestro hijo. El impacto de esas palabras lo golpeó como una avalancha. Sus rodillas amenazaron con ceder, y tuvo que apoyarse en la pared más cercana. ¿Por qué?, logró articular finalmente. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena ajustó la manta alrededor del bebé, un gesto que parecía más para darse tiempo que por necesidad. ¿Cuándo, Carlos? ¿Entre una reunión y otra? ¿Entre un proyecto y el siguiente? El bebé hizo un pequeño sonido, y ambos lo miraron instintivamente. Tenía el pelo oscuro como Carlos, pero los rasgos suaves de Elena. Tiene tus ojos, murmuró ella, con una sonrisa agridulce. Y aparentemente, tu impaciencia también. Carlos dio otro paso adelante, hipnotizado por la pequeña criatura que era parte de él, parte de ellos. Su mano se extendió involuntariamente, temblando en el aire. ¿Puedo? Elena dudó por un momento, sus ojos estudiando el rostro del hombre que una vez había sido su todo. Vio algo allí que no había visto en años, vulnerabilidad pura, cruda, real. Se llama Miguel, dijo suavemente, mientras se acercaba con cuidado. Como tu padre. El mundo pareció detenerse cuando Elena, con movimientos suaves pero seguros, colocó al bebé en los brazos de Carlos. El peso de su hijo, tan ligero y a la vez tan significativo, lo atravesó como una corriente eléctrica. Hola, Miguel, susurró, su voz quebrándose en la última sílaba. El bebé lo miró con esos ojos que eran un espejo de los suyos, y por primera vez en su vida, Carlos Mendoza, el hombre que había construido un imperio de cristal y acero, sintió que todo lo que había logrado hasta ese momento parecía insignificante comparado con el pequeño milagro que sostenía en sus brazos. Una lágrima, la primera en años, rodó por su mejilla mientras el peso de todo lo que se había perdido, y todo lo que podría haber sido, caía sobre él como una lluvia de realidad. Estabas embarazada, murmuró finalmente, su voz cargada de realización. Aquel día, cuando me dejaste los papeles del divorcio. Elena se sentó en el borde de la cama del hospital, sus manos retorciendo nerviosamente la manta. Sí. Tenía 6 semanas cuando me fui. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta salió más como una súplica que como un reproche. Elena levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Te observé durante meses, Carlos. Cada vez que intentaba decírtelo, estabas en una llamada importante, o corriendo a una reunión, o demasiado ocupado construyendo tu imperio. Miguel hizo un pequeño ruido, y Carlos instintivamente lo meció, sorprendiéndose a sí mismo por lo natural que se sentía. La noche antes de pedirte el divorcio, continuó Elena, su voz quebrándose, te esperé hasta las 3 de la madrugada para contártelo. Había preparado una cena especial, comprado un pequeño par de zapatitos. Carlos cerró los ojos, el recuerdo golpeándolo como un puñetazo. La reunión con los inversores chinos. Ni siquiera notaste los platos en la mesa cuando llegaste, Elena sonrió tristemente. Fue entonces cuando lo supe. No podía traer un hijo a un hogar donde su padre vivía como un extraño. Pero era mi derecho saberlo, protestó Carlos, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. ¿Tu derecho? Elena se levantó, sus ojos verdes brillando con intensidad. ¿Y qué hay de los derechos de nuestro hijo? ¿El derecho a tener un padre presente? ¿El derecho a ser más importante que un edificio o un contrato? Miguel comenzó a inquietarse en los brazos de Carlos, como si sintiera la tensión en el ambiente. Elena se acercó instintivamente, sus manos rozando las de Carlos mientras tomaba al bebé. Míralo, Carlos, susurró ella, mientras calmaba a Miguel. ¿Cuántas reuniones habrías cancelado por él?
¿Cuántas llamadas habrías ignorado? ¿Cuánto espacio habrías hecho en tu perfectamente organizada agenda para ser padre? Las palabras golpearon a Carlos con la fuerza de la verdad. Observó cómo Elena calmaba a su hijo con una naturalidad que él envidiaba, y por primera vez en su vida, vio con claridad el precio real de sus decisiones. Yo habría cambiado, murmuró, más para sí mismo que para ella. Elena lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Ahora tienes la oportunidad de demostrarlo, dijo suavemente. Pero Miguel no esperará eternamente, Carlos. Al igual que yo no pude esperar. El peso de esas palabras se asentó entre ellos como una verdad innegable, mientras el atardecer pintaba la habitación del hospital con tonos dorados, como si el universo mismo estuviera marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Carlos miró su teléfono, luego a Elena y a Miguel, y por primera vez en su vida, dudó. Su dedo se cernió sobre la pantalla, temblando ligeramente. Ve, dijo Elena suavemente, su voz una mezcla de resignación y desafío. Tu imperio te espera. Pero Carlos no se movió. En cambio, para sorpresa de Elena y de sí mismo, apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. No, dijo con una firmeza que no sabía que poseía. Ya no más. Se acercó a Elena y a Miguel, sus ojos fijos en el pequeño rostro de su hijo. He pasado toda mi vida construyendo cosas que creía importantes, murmuró. Pero ahora veo que lo verdaderamente valioso lo he tenido frente a mí todo este tiempo, y estuve a punto de perderlo. Elena lo miró, una chispa de esperanza luchando contra años de desilusión. Carlos, no puedes simplemente. Sí, puedo, la interrumpió, su voz cargada de emoción. Y debo. Por Miguel. Por ti. Por nosotros. Se acercó más, hasta que los tres estaban a centímetros de distancia. El aroma de Elena, mezclado con el dulce olor de bebé, lo envolvió, despertando recuerdos y emociones que creía olvidados. No te pido que vuelvas conmigo, dijo suavemente. Sé que te he lastimado demasiado. Pero te pido, no, te suplico, que me des la oportunidad de ser el padre que Miguel merece. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Carlos, no es tan simple. No puedes borrar años de ausencia con una promesa. Lo sé, respondió él, su voz quebrada pero decidida. Pero puedo comenzar hoy. Ahora mismo. Y cada día a partir de este momento. Miguel hizo un pequeño sonido, como si quisiera participar en la conversación. Ambos miraron a su hijo, y por un instante, el pasado y el futuro parecieron converger en ese pequeño ser. No te pido que confíes en mí de inmediato, continuó Carlos, acariciando suavemente la mejilla de Miguel. Solo te pido tiempo. Tiempo para demostrar que puedo cambiar, que quiero cambiar. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, Carlos vio en ellos una mezcla de cautela y esperanza. El tiempo es precioso, Carlos, dijo finalmente. Y ya hemos perdido mucho. Lo sé, respondió él, su voz cargada de determinación. Por eso cada segundo a partir de ahora cuenta. Para nosotros tres. En ese momento, como si el universo quisiera sellar ese pacto no dicho, Miguel extendió su pequeña mano y agarró con fuerza un dedo de Carlos y otro de Elena, uniéndolos. El gesto, tan simple y a la vez tan profundo, hizo que ambos contuvieran el aliento. En los ojos de su hijo, vieron reflejado un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Entonces, susurró Elena, su voz mezclada con esperanza y aprensión, ¿qué hacemos ahora? Carlos miró a su hijo, luego a Elena, y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ahora, dijo suavemente, empezamos de nuevo. Un día a la vez. Buenos días, saludó Elena, ojeras visibles bajo sus ojos mientras mecía a Miguel. Ha estado inquieto toda la noche. Carlos se acercó, inseguro, pero determinado. Déjame intentarlo, ofreció, extendiendo los brazos. Elena dudó por un momento, pero finalmente le pasó al bebé.
Carlos lo acunó torpemente al principio, pero luego encontró un ritmo suave. «Chach, Miguel», murmuró suavemente. «Papá está aquí». Elena los observó, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Nunca pensé que vería esto», confesó en voz baja. Carlos la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y determinación. «Yo tampoco, pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar». El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no dichas y promesas por cumplir. Elena se movió hacia la cocina, preparando el biberón de Miguel. «Carlos», comenzó, su voz titubeante. «Necesito que entiendas algo». Él la miró, expectante, mientras seguía meciendo a Miguel. «Cuando decidí no decirte sobre el embarazo», continuó Elena, sus manos temblando ligeramente mientras preparaba la leche, no fue por venganza o por egoísmo. Fue porque tenía miedo. «¿Miedo?», preguntó Carlos, su voz suave para no despertar a Miguel. Elena se giró, sus ojos verdes brillantes con lágrimas contenidas. «Miedo de que nuestro hijo creciera sintiendo que era menos importante que un contrato o una reunión. Miedo de ver en sus ojos la misma decepción que yo sentía cada vez que cancelabas una cena o un aniversario». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Miró a Miguel, dormido pacíficamente en sus brazos, y sintió una punzada de dolor al pensar en todo lo que se había perdido. «Elena», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No necesito que te disculpes, Carlos», dijo suavemente. «Necesito que entiendas. Y que demuestres, no con palabras, sino con acciones, que realmente has cambiado». Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Lo haré», prometió. «Cada día, cada hora, cada minuto. Estaré aquí». Elena se acercó, tomando a Miguel para alimentarlo. Sus dedos se rozaron por un instante, enviando una corriente eléctrica entre ambos. «El camino será largo», advirtió ella. «Y no será fácil». «Lo sé», respondió Carlos, su voz cargada de determinación. «Pero por primera vez en mi vida, estoy listo para el desafío más importante de todos, ser el padre y el hombre que ustedes dos merecen». Mientras observaba a Elena alimentar a Miguel, Carlos sintió que algo dentro de él cambiaba fundamentalmente. Las torres de cristal y acero que había construido palidecían en comparación con la pequeña familia frente a él. Y en ese momento, supo que haría lo que fuera necesario para reconstruir lo que una vez había dado por perdido. «Es increíble cómo cambia todo», murmuró, más para sí mismo que para Elena. Elena dejó su pincel y se giró para mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, vio al hombre del que se había enamorado años atrás, vulnerable y auténtico. «¿Qué es lo que más te sorprende?», preguntó ella suavemente, acercándose y sentándose en el borde del sofá. Carlos acarició suavemente la espalda de Miguel antes de responder. «Todo. La forma en que el tiempo parece detenerse cuando está dormido así. Como algo tan pequeño puede hacerme sentir tan completo». Elena sonrió, una mezcla de ternura y cautela en sus ojos. «Es hermoso verte así con él», admitió. «Pero Carlos, tengo que preguntarte algo». Él la miró, expectante y un poco temeroso. «¿Qué pasará cuando el próximo gran proyecto aparezca? ¿Cuándo los inversores exijan más de tu tiempo? ¿Seguirás eligiendo estos momentos sobre las reuniones y los contratos?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todas las promesas rotas del pasado y las esperanzas del futuro. Carlos respiró profundamente, sintiendo el peso reconfortante de su hijo sobre él. «Elena», comenzó, su voz llena de una convicción que ella nunca había escuchado antes, «he construido edificios que tocan el cielo, he cerrado tratos que han cambiado el horizonte de esta ciudad. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que siento cuando Miguel me mira o cuando tú sonríes al vernos juntos». Se incorporó ligeramente, cuidando de no despertar a Miguel. «He cometido errores, muchos. Pero ahora veo con claridad. No hay reunión más importante que esta, no hay proyecto más valioso que nuestra familia». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas.
Quería creerle, con todo su corazón, pero años de desilusiones la hacían cautelosa. Carlos, yo. Pero antes de que pudiera continuar, Miguel se despertó, sus pequeños ojos mirando alternativamente a su madre y a su padre. Y entonces, por primera vez, sonrió. El momento quedó suspendido en el tiempo. Esa pequeña sonrisa, inocente y pura, pareció iluminar toda la habitación. Carlos y Elena se miraron, compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. ¿Lo ves?, susurró. Carlos, su voz cargada de emoción. Esto es real. Esto es lo que importa. Elena extendió su mano, tocando suavemente la mejilla de Carlos. Quiero creer, dijo, su voz apenas audible. Quiero creer que esta vez es diferente. Carlos tomó su mano y la besó suavemente. Te lo demostraré, prometió. Cada día, cada momento. Ya no soy el hombre que solo vivía para su próximo logro empresarial. Soy un padre, y quiero ser el compañero que siempre debí ser para ti. Mientras Miguel gorjeaba felizmente entre ellos, Carlos y Elena se miraron, viendo en los ojos del otro un futuro lleno de posibilidades. No sería fácil, ambos lo sabían, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban en el camino correcto. La tarde se deslizó suavemente hacia el anochecer, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo se asentó en el pequeño apartamento, tan real y tangible como el bebé que los unía. Ya voy, campeón, murmuró, levantándose con cuidado para no despertar a Elena, que dormía exhausta en la habitación contigua. Al entrar en la pequeña habitación de Miguel, Carlos sintió una oleada de amor que lo abrumó. Su hijo, con sus pequeños puños agitándose en el aire, lo miraba con ojos llorosos. «Shach, papá está aquí», susurró, levantándolo con una ternura que nunca supo que poseía. «Vamos a dejar que mamá descanse un poco más, ¿de acuerdo?». Mientras cambiaba el pañal de Miguel, tarea en la que aún se sentía torpe pero decidido a dominar, Carlos no pudo evitar maravillarse ante la perfección de cada pequeño dedo, cada gesto de su hijo. «Sabes, Miguel», le habló suavemente, «hubo un tiempo en que pensé que el éxito se medía en metros cuadrados de edificios y ceros en cuentas bancarias. Qué equivocado estaba». Miguel lo miraba fijamente, como si entendiera cada palabra. Carlos continuó, su voz cargada de emoción, «pero tú has cambiado todo. Me has enseñado que la verdadera riqueza está en momentos como este. En poder sostenerte, en ver tu sonrisa». Terminó de cambiarlo y lo levantó, acunándolo contra su pecho. El aroma a bebé lo envolvió, y Carlos cerró los ojos, absorbiendo la sensación. «Te prometo, hijo mío, que seré el padre que mereces. Que estaré ahí para cada hito, cada caída, cada triunfo. No cometeré los mismos errores que...». Carlos, la voz somnolienta de Elena lo interrumpió desde la puerta. «¿Está todo bien?». Se giró para mirarla, y la visión de Elena, con el pelo despeinado y los ojos aún pesados de sueño, le pareció la imagen más hermosa que jamás había visto. «Sí», respondió suavemente. «Todo está perfecto». Elena se acercó, una mezcla de sorpresa y ternura en su rostro al ver a Carlos tan cómodo con Miguel. «Nunca pensé que vería esto», confesó, su voz cargada de emoción. «Tú, el gran Carlos Mendoza, cambiando pañales a las 5 de la mañana». Carlos sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Yo tampoco. Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar». Elena extendió su mano, acariciando suavemente la mejilla de Miguel. Sus dedos rozaron los de Carlos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Elena», comenzó Carlos, su voz apenas un susurro, «sé que tenemos un largo camino por delante. Que he cometido errores que no se borran de la noche a la mañana. Pero quiero que sepas que esto, aquí y ahora, es lo más real y valioso que he tenido en mi vida». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Quería creerle, con cada fibra de su ser. Pero el miedo, ese viejo compañero, aún susurraba en su oído. «Carlos, yo».
Pero antes de que pudiera continuar, Miguel soltó una pequeña risa, como si quisiera recordarles que él era el centro de todo. Ambos miraron a su hijo, y en ese instante, compartieron una conexión que iba más allá de las palabras. Un día a la vez, dijo finalmente Elena, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Eso es todo lo que pido. Carlos asintió, su corazón rebosante de esperanza y determinación. Un día a la vez, repitió. Y te prometo que cada uno de esos días, lucharé por ser el hombre y el padre que ustedes dos merecen. Mientras el sol seguía ascendiendo, bañando la habitación con una luz dorada, los tres permanecieron juntos, una pequeña familia redescubriéndose, sanando y creciendo. El futuro era incierto, pero en ese momento, en esa habitación, todo parecía posible. Una tarde de domingo, mientras Miguel dormía plácidamente en su cuna, Carlos y Elena se encontraron solos en la sala, una rareza en sus nuevas vidas. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas y preguntas sin formular. Elena, comenzó Carlos, su voz suave pero cargada de intensidad. Estos últimos meses han sido diferentes, completó ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Más que diferentes, continuó él, acercándose un poco más en el sofá. Han sido reveladores. Me han mostrado lo vacía que era mi vida antes, lo mucho que me estaba perdiendo. Elena lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de esperanza y cautela. Carlos, yo. Pero antes de que pudiera continuar, Carlos tomó suavemente su mano. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, despertando sentimientos que creían dormidos. Sé que he cometido errores imperdonables, dijo él, su voz quebrándose ligeramente. Sé que te lastimé de maneras que no puedo borrar. Pero estos meses contigo y con Miguel, Elena, me han cambiado. Me han hecho ver lo que realmente importa. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Quería creerle, como quería creerle. Pero el miedo, ese viejo conocido, susurraba advertencias en su oído. Carlos, comenzó ella, su voz apenas un susurro, no puedo negar que verte con Miguel, verte cambiar pañales, cantar canciones de cuna, es algo que nunca pensé que vería. Y me llena de una alegría que no puedo describir. Se detuvo, tomando un respiro tembloroso antes de continuar. Pero también tengo miedo. Miedo de volver a abrir mi corazón y que vuelvas a elegir un rascacielos sobre nosotros. Carlos sintió que cada palabra de Elena era como un puñal, recordándole todo el daño que había causado. Pero también sentía una determinación feroz creciendo en su interior. Elena, mírame, pidió suavemente, llevando su mano al rostro de ella. Sé que las palabras no son suficientes. Que necesito demostrártelo con acciones, día tras día. Pero quiero que sepas que, por primera vez en mi vida, veo con claridad. Y lo que veo es que tú y Miguel son mi verdadero legado, mi verdadero éxito. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Carlos la secó suavemente con su pulgar, el gesto tan íntimo y familiar que hizo que ambos contuvieran el aliento. No te pido que olvides el pasado, continuó él. Te pido que me des la oportunidad de construir un futuro. Un futuro donde cada día te demuestre que ustedes son mi prioridad, mi hogar. Elena cerró los ojos, dejando que las palabras de Carlos la envolvieran. Cuando los abrió, vio en los ojos de él una sinceridad y un amor que hacía años no veía. Un paso a la vez, susurró ella finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. No puedo prometer nada, Carlos. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Carlos sintió que su corazón se expandía con esperanza. Lentamente, con una ternura que sorprendió a ambos, se inclinó y besó suavemente la frente de Elena. Es todo lo que pido, murmuró contra su piel. Una oportunidad para demostrarte que el hombre que ves ahora, el padre en el que me he convertido, es quien siempre debí ser. En ese momento, como si sintiera la intensidad del momento, Miguel comenzó a llorar suavemente desde su habitación. Ambos se miraron, una conexión silenciosa pasando entre ellos. Vamos, dijo Elena,
poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia Carlos. Nuestro hijo nos necesita. Y mientras caminaban juntos hacia la habitación de Miguel, Carlos sintió que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar, construyendo no un imperio de concreto, sino uno de amor y segundas oportunidades. Miguel tiene fiebre. El pediatra vendrá en 1 hora. Carlos sintió que el mundo se detenía. Miró su reloj, luego los documentos esparcidos sobre su escritorio, y finalmente la foto de Miguel que ahora adornaba su oficina. Sin pensarlo 2 veces, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. María, llamó a su asistente, cancela todas mis reuniones de hoy. Tengo una emergencia familiar. La mirada de sorpresa en el rostro de María no pasó desapercibida. Pero señor, la junta. Encontrarán una manera de sobrevivir sin mí por un día, respondió Carlos, ya en el ascensor. Mientras conducía hacia el apartamento de Elena, su mente era un torbellino de preocupaciones. ¿Estaría Miguel bien? ¿Habría tomado la decisión correcta? ¿Qué pensarían los accionistas? Al llegar, encontró a Elena meciendo a un lloroso Miguel en sus brazos. Carlos, dijo ella, la sorpresa evidente en su voz. No esperaba que vinieras. ¿Tu reunión? No hay nada más importante que esto, respondió él, acercándose para tocar la frente de Miguel. Estaba ardiendo. ¿Qué ha dicho el médico? Aún no ha llegado, respondió Elena, la preocupación palpable en su voz. Carlos, ¿estás seguro de que deberías estar aquí? Sé lo crucial que era esa reunión para ti. Carlos tomó a Miguel en sus brazos, sintiendo como el pequeño cuerpo caliente se acurrucaba contra su pecho. Elena, mírame, dijo suavemente. Esto, aquí y ahora, es lo más importante. Miguel nos necesita a ambos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y emoción. Nunca pensé que te vería elegir esto sobre tu trabajo, susurró. Yo tampoco, admitió Carlos, meciendo suavemente a Miguel. Pero ahora me doy cuenta de que no hay junta directiva, no hay contrato, no hay edificio que sea más valioso que este momento. El timbre sonó, anunciando la llegada del pediatra. Mientras el médico examinaba a Miguel, Carlos se mantuvo cerca, haciendo preguntas, tomando notas mentales sobre medicamentos y cuidados. Es solo un resfriado común, explicó el doctor finalmente. Con los cuidados adecuados, estará mejor en unos días. El alivio que sintieron fue palpable. Cuando el médico se fue, Carlos y Elena se encontraron solos, con Miguel dormido pacíficamente entre ellos. Gracias, dijo Elena suavemente. Por estar aquí. Por elegir esto. Carlos la miró, sintiendo que su corazón se expandía con un amor que creía olvidado. No tienes que agradecer. Este es mi lugar, Elena. Aquí, con ustedes. Me tomó tiempo darme cuenta, pero ahora lo sé con certeza. Se acercó a ella, y con una ternura que sorprendió a ambos, besó su frente. Te prometo, susurró, que cada día lucharé por ser el hombre y el padre que ustedes merecen. Ya no más edificios vacíos. Mi verdadero hogar está aquí. Elena lo miró, viendo en sus ojos una sinceridad que hacía años no veía. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor podía tener una segunda oportunidad. Mientras la tarde caía sobre la ciudad, la pequeña familia permaneció unida, enfrentando juntos este desafío. Y aunque el futuro aún era incierto, en ese momento, en esa habitación, todo parecía posible. Una tarde, mientras Miguel dormía plácidamente después de su siesta, Carlos y Elena se encontraron en la pequeña terraza del apartamento. El sol del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados, reflejándose en los edificios que Carlos había ayudado a construir. Es hermoso, ¿verdad?, murmuró Elena, sus ojos fijos en el horizonte. Carlos la miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Sí, lo es, respondió, aunque sus ojos no se apartaban de ella. Elena se giró, sorprendida por la intensidad de su mirada. Carlos, comenzó,
pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Él se acercó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Elena, estos últimos meses han sido una revelación. Me has mostrado un mundo que ni siquiera sabía que existía. Un mundo donde el éxito no se mide en metros cuadrados o en cuentas bancarias, sino en sonrisas de bebé y momentos compartidos. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Quería creer, como quería creer que este cambio era permanente. Carlos, yo también he visto el cambio en ti. La forma en que cuidas a Miguel, como has estado aquí para nosotros, es más de lo que jamás me atreví a soñar. Él llevó una mano a su mejilla, acariciándola suavemente. Elena, sé que he cometido errores imperdonables. Que te lastimé de maneras que no puedo borrar. Pero quiero que sepas que cada día, cada momento que paso con ustedes, me hace querer ser mejor. Me hace querer ser el hombre que siempre debí ser. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena ahora. Tengo miedo, admitió en un susurro. Miedo de volver a creer y que todo se derrumbe otra vez. Carlos la acercó más a él, sus frentes casi tocándose. Lo sé, y lo entiendo. No te pido que olvides el pasado. Te pido que me des la oportunidad de construir un futuro. Un futuro donde cada día te demuestre que tú y Miguel son mi prioridad, mi hogar, mi todo. Elena cerró los ojos, dejando que las palabras de Carlos la envolvieran. Cuando los abrió, vio en su mirada una determinación y un amor que hacía años no veía. Carlos, susurró, su voz temblando ligeramente, yo. Pero antes de que pudiera terminar, el llanto de Miguel rompió el momento. Ambos se miraron, una mezcla de frustración y ternura en sus ojos. De ver llama, sonrió Carlos suavemente. Elena asintió, pero antes de que pudiera moverse, Carlos la detuvo suavemente. Elena, sé que esto es solo el comienzo. Que tenemos mucho camino por recorrer. Pero quiero que sepas que estoy aquí, completamente. Para ti, para Miguel, para nosotros. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una chispa de esperanza floreciera en su corazón. Un paso a la vez, respondió suavemente. Carlos asintió, una sonrisa iluminando su rostro. Un paso a la vez, repitió. Mientras se dirigían juntos a la habitación de Miguel, sus manos se rozaron, y por un momento, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, estaban al borde de un nuevo comienzo. Un comienzo donde el amor, la familia y las segundas oportunidades eran posibles. El futuro aún era incierto, pero en ese momento, con el sol poniéndose sobre la ciudad y el suave llanto de su hijo llamándolos, Carlos y Elena sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Juntos, enfrentando lo que viniera, un día a la vez. Una tarde de sábado, mientras paseaban por el parque con Miguel, Carlos recibió una llamada que cambiaría todo. Su rostro palideció mientras escuchaba a su interlocutor. Entiendo, dijo finalmente, su voz tensa. Estaré allí lo antes posible. Elena lo miró con preocupación. ¿Qué sucede? Carlos respiró profundamente antes de responder. Es el proyecto Torres del Cielo. Ha habido un problema grave con los cimientos. Si no lo resolvemos inmediatamente, podríamos perder todo el contrato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que su corazón se encogía. Este era el momento que tanto había temido, la prueba definitiva. Tienes que ir, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Carlos la miró, el conflicto evidente en sus ojos. Elena, yo. No, lo interrumpió ella suavemente. Entiendo. Es tu trabajo, tu responsabilidad. Pero Carlos no se movió. En cambio, se acercó a ellos, tomando a Miguel en sus brazos y mirando a Elena con una intensidad que la dejó sin aliento. No, dijo firmemente. Mi responsabilidad está aquí, con ustedes. Elena lo miró, incrédula. Carlos, esto podría costar millones. Tu reputación. Mi reputación, la interrumpió él, su voz cargada de emoción,
es la de un hombre que abandonó a su familia una vez por trabajo. No cometeré el mismo error 2 veces. Sacó su teléfono y, ante la mirada atónita de Elena, llamó a su vicepresidente. Ricardo, necesito que te encargues de la situación en Torres del Cielo. Confío en ti para resolverlo. Yo, tengo un compromiso familiar inamovible. Cuando colgó, Elena lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Carlos, susurró, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Él se acercó, aún sosteniendo a Miguel, y tomó la mano de Elena con la suya libre. Sí, respondió suavemente. Acabo de elegir lo que realmente importa. Elena, sé que he cometido errores imperdonables en el pasado. Que te he lastimado de maneras que no puedo borrar. Pero aquí, ahora, estoy eligiendo. Los elijo a ustedes. Siempre. Elena sintió que su corazón se expandía con una emoción que no se atrevía a nombrar. Pero tu trabajo, tu empresa. Mi empresa sobrevivirá, dijo Carlos con una sonrisa suave. Pero este momento, este día con ustedes, es irreemplazable. No me perderé ni un segundo más. Y allí, en medio del parque, con Miguel balbuceando felizmente entre ellos, Carlos se inclinó y besó a Elena. Fue un beso suave, lleno de promesas y segundas oportunidades. Cuando se separaron, Elena lo miró, sus ojos brillantes de lágrimas y esperanza. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos asintió, su mirada firme y llena de amor. Más seguro que nunca. Elena, tú y Miguel son mi hogar, mi verdadero éxito. Y prometo, cada día de mi vida, demostrártelo. Mientras continuaban su paseo por el parque, ahora más cerca que nunca, ambos sintieron que algo había cambiado fundamentalmente. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de posibilidades. La tarde se desvanecía lentamente, bañando la ciudad en tonos dorados, y con ella, una nueva era comenzaba para Carlos, Elena y el pequeño Miguel. Una era de amor redescubierto, de prioridades reajustadas y de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de vuelta el uno al otro. Una noche, mientras Elena acostaba a Miguel, Carlos se encontraba en la sala, revisando una pila de documentos. El sonido de su teléfono rompió el silencio. Carlos Mendoza, respondió, su voz tensa. Elena, que acababa de entrar en la habitación, observó cómo el rostro de Carlos pasaba de la sorpresa a la preocupación y luego a una determinación férrea. Entiendo, dijo finalmente. Gracias por informarme. Manejaré esto personalmente. Cuando colgó, Elena se acercó, la inquietud visible en sus ojos. ¿Qué sucede? Carlos respiró profundamente antes de responder. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Quieren que dimita como CEO. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Carlos, yo, lo siento tanto. Esto es por mi culpa, por nosotros. Pero antes de que pudiera continuar, Carlos se levantó y la tomó suavemente por los hombros. No, Elena. Esto no es culpa tuya ni de Miguel. Es el resultado de mis decisiones, y no me arrepiento de ninguna de ellas. Pero tu empresa, tu legado. Carlos sonrió, una sonrisa que alcanzó sus ojos de una manera que Elena no había visto en años. Mi verdadero legado está durmiendo en la habitación de al lado, y está aquí, frente a mí. Se acercó más, tomando el rostro de Elena entre sus manos. Elena, estos últimos meses me han enseñado más sobre la vida y el amor de lo que aprendí en todos mis años construyendo edificios. Si tengo que elegir entre ser CEO de una empresa o ser el padre y el hombre que tú y Miguel merecen, la elección es clara. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a fluir. Carlos, no puedo pedirte que renuncies a todo por nosotros. No estoy renunciando a nada, respondió él con firmeza. Estoy ganando todo lo que realmente importa. Elena, te amo. Te he amado desde el primer momento, pero me perdí en un laberinto de ambición y ego. Ahora, por fin, veo con claridad.
El corazón de Elena latía con fuerza. Después de todo el dolor, después de todas las decepciones, ¿podía permitirse creer nuevamente? Carlos, yo, también te amo, susurró finalmente. Pero tengo miedo. Miedo de que un día te arrepientas, de que nos culpes por la pérdida de tu imperio. Carlos la acercó más, sus frentes tocándose. El único imperio que me importa es el que estamos construyendo juntos, tú, Miguel y yo. Te prometo, aquí y ahora, que cada día de mi vida me dedicaré a demostrarte que esta es la mejor decisión que he tomado jamás. Y allí, en la penumbra de la sala, con el suave sonido de la respiración de Miguel llegando desde la habitación contigua, Carlos y Elena sellaron su promesa con un beso. Un beso que hablaba de perdón, de segundas oportunidades y de un amor que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de regreso. Mientras se abrazaban, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, dudas y momentos difíciles. Pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaban ansiosos por descubrirlo, un día a la vez, como la familia que siempre debieron ser. Una mañana, mientras Carlos preparaba el desayuno para Miguel, Elena entró en la cocina con el periódico en la mano, su rostro una mezcla de preocupación y culpa. Carlos, comenzó, su voz temblorosa, ¿estás seguro de que hiciste lo correcto? Mira lo que están diciendo. Carlos dejó el biberón de Miguel y se acercó a Elena, tomando suavemente el periódico de sus manos y dejándolo a un lado. Elena, dijo, su voz firme pero gentil, mírame. Cada titular, cada crítica, cada acción que cayó en la bolsa, nada de eso importa comparado con lo que tenemos aquí. Elena lo miró, sus ojos verdes llenos de lágrimas contenidas. Pero has trabajado toda tu vida por esa empresa. Era tu sueño. Carlos sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara. Mi sueño está aquí, en esta cocina. Está en la risa de Miguel, en tus ojos cuando me miras por la mañana. Elena, he construido rascacielos que tocan el cielo, pero nada se compara con lo que estamos construyendo juntos. Se acercó más, tomando el rostro de Elena entre sus manos. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero cada mañana, cuando despierto y los veo a ti y a Miguel, sé que he tomado la decisión correcta. Elena no pudo contener más las lágrimas. Carlos, yo, no quiero que un día te arrepientas. Que nos mires a Miguel y a mí y pienses en lo que perdiste. Carlos la abrazó fuertemente, su voz un susurro contra su cabello. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto antes. De haber perdido tanto tiempo persiguiendo algo que nunca me llenó realmente. Se separó ligeramente, mirándola a los ojos. Elena, te prometo aquí y ahora, que cada día de mi vida me dedicaré a demostrarles a ti y a Miguel que son lo mejor que me ha pasado. Que no hay contrato, edificio o cantidad de dinero que pueda compararse con lo que siento cuando estoy con ustedes. En ese momento, el llanto de Miguel rompió el silencio. Ambos se giraron hacia la sillita alta donde el pequeño los miraba con grandes ojos curiosos. Carlos soltó una risa suave. Creo que alguien está reclamando su desayuno. Elena sonrió a través de las lágrimas. Ve, dijo suavemente. Tu hijo te necesita. Carlos se dirigió hacia Miguel, pero antes de llegar, se detuvo y miró a Elena. Nuestro hijo, corrigió con una sonrisa. Nuestra familia. Mientras Carlos alimentaba a Miguel y Elena preparaba café, ambos sintieron que, a pesar de la incertidumbre que les esperaba, estaban exactamente donde debían estar. El futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores del amor, la familia y las segundas oportunidades. Y aunque el mundo exterior podría seguir juzgando y cuestionando, dentro de esas cuatro paredes, en esa pequeña cocina llena de amor y risas de bebé, Carlos y Elena sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier imperio de concreto y acero. Habían encontrado su hogar. Carlos Mendoza, la voz al otro lado de la línea sonaba urgente. Soy Roberto Sánchez, de la Fundación Nuevos Horizontes. Necesitamos su ayuda.
Carlos escuchó atentamente, su rostro pasando de la sorpresa a la preocupación y finalmente a la determinación. Cuando colgó, Elena lo miraba expectante. ¿Qué sucede?, preguntó, sosteniendo a Miguel en sus brazos. Carlos tomó una respiración profunda antes de responder. Era de una fundación que ayuda a familias sin hogar. Están perdiendo su edificio principal. Sin él, cientos de familias quedarán en la calle. Elena sintió que su corazón se encogía. Oh, Carlos. ¿Qué pueden hacer? Quieren que los ayude, respondió, su voz mezclada con emoción y duda. Necesitan a alguien con experiencia en bienes raíces para negociar, para encontrar una solución. Elena lo miró, viendo el conflicto en sus ojos. Pero, ¿qué pasa con tu promesa de alejarte del mundo corporativo? Carlos se acercó, tomando a Miguel en sus brazos y mirando a Elena con intensidad. Elena, cuando dejé mi empresa, prometí dedicarme a lo que realmente importa. Y esto importa. No se trata de ganar dinero o construir imperios. Se trata de ayudar a familias, de darles un hogar. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de orgullo. Carlos, yo. Antes de que digas algo, la interrumpió suavemente, quiero que sepas que no haré nada sin tu aprobación. Tú y Miguel son mi prioridad. Si crees que esto interferirá con nuestra familia, no lo haré. Elena lo miró, viendo al hombre que siempre supo que podía ser. Tomó su mano libre y la apretó con fuerza. Carlos, esto es exactamente por lo que me enamoré de ti. Tu capacidad de ayudar, de hacer la diferencia. No podría estar más orgullosa de ti. Carlos sintió que su corazón se expandía con amor y gratitud. ¿Estás segura? Significará algunas noches largas, algunas ausencias. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Estoy segura. Porque sé que cada vez que te vayas, volverás a nosotros. Porque ahora entiendes lo que realmente importa. Se acercó y lo besó suavemente, con Miguel entre ellos, balbuceando felizmente. Cuando se separaron, Carlos tenía lágrimas en los ojos. Te prometo, susurró, que haré esto por las razones correctas. Que nunca olvidaré lo que es verdaderamente importante. Elena sintió, su corazón lleno de amor y esperanza. Lo sé. Y estaremos aquí, apoyándote en cada paso del camino. Mientras caminaban de regreso a casa, con el sol poniéndose sobre la ciudad, Carlos sintió una nueva energía correr por sus venas. Había encontrado un propósito que combinaba su experiencia con su deseo de hacer el bien. Y lo mejor de todo, tenía el amor y apoyo de su familia para hacerlo. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y desafíos. Pero ahora, más que nunca, Carlos sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Porque tenía lo más importante, un hogar al que volver, una familia que lo amaba, y la oportunidad de usar sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. Mientras Miguel reía en sus brazos y Elena apoyaba su cabeza en su hombro, Carlos supo que había encontrado su verdadero propósito. Y este era solo el comienzo de su nueva aventura juntos. Una noche, Carlos llegó tarde a casa, exhausto pero con una luz en sus ojos que Elena no había visto en años. Miguel ya estaba dormido, y la cena que Elena había preparado se había enfriado sobre la mesa. Lo siento, dijo Carlos, besando suavemente a Elena en la mejilla. La reunión con los inversores se alargó más de lo esperado. Elena lo miró, una mezcla de preocupación y orgullo en sus ojos. ¿Cómo fue? Carlos se dejó caer en una silla, pasándose una mano por el cabello. Difícil. Muchos creen que es una locura invertir en viviendas sociales. Pero... Se detuvo, y Elena vio cómo sus ojos se iluminaban con una determinación feroz. Pero les hice ver que no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata de familias, de niños que necesitan un hogar seguro. Les conté sobre Miguel, sobre cómo cambió mi perspectiva de la vida. Elena se acercó, tomando su mano. ¿Y qué dijeron? Carlos sonrió, una sonrisa que mezclaba cansancio y triunfo. Al final,
logramos asegurar la financiación. El edificio de la fundación está a salvo, y podremos expandir el programa para ayudar a más familias. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de orgullo. Carlos, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti. Pero entonces notó una sombra de duda cruzar el rostro de Carlos. ¿Qué sucede?, preguntó suavemente. Carlos la miró, sus ojos buscando los de ella. Elena, este proyecto me hace sentir vivo de una manera que nunca experimenté en mi antigua vida corporativa. Pero, lo animó Elena. Pero tengo miedo, admitió Carlos, su voz apenas un susurro. Miedo de volver a perderme en el trabajo, de descuidarlos a ti y a Miguel. De cometer los mismos errores. Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Carlos, mírame. El hombre que eras antes nunca habría tenido este miedo. El hecho de que lo tengas ahora muestra cuánto has cambiado, cuánto has crecido. Carlos la miró, sus ojos brillantes de emoción. ¿De verdad lo crees? Lo sé, respondió Elena con firmeza. Porque ahora, cada vez que te vas, vuelves a nosotros. No solo físicamente, sino emocionalmente. Estás presente de una manera que nunca lo estuviste antes. Se inclinó y lo besó suavemente. Cuando se separaron, Carlos la abrazó con fuerza. Te prometo, susurró contra su cabello, que nunca olvidaré lo que es verdaderamente importante. Que cada decisión que tome, cada proyecto que emprenda, será pensando en ustedes, en nuestro futuro. Elena se apartó ligeramente, una sonrisa juguetona en sus labios. Bueno, hablando de futuro, hay algo que necesito decirte. Carlos la miró, intrigado. ¿Qué es? Elena tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. Parece que Miguel tendrá un hermanito o hermanita en unos meses. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa, alegría y amor puro inundando su rostro. Elena, tú, nosotros, vamos a... Ella asintió, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, vamos a ser padres de nuevo. En ese momento, todo el cansancio, todas las preocupaciones, se desvanecieron. Carlos abrazó a Elena. Levantándola y girando con ella en la pequeña cocina, sus risas mezclándose en la noche. Mientras se abrazaban, ambos sintieron que estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de desafíos, sí, pero también de amor, propósito y la promesa de un futuro brillante juntos. Y así, en esa pequeña cocina, con la ciudad durmiendo afuera y su hijo descansando en la habitación contigua, Carlos y Elena sellaron su compromiso con un beso, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Una tarde de primavera, mientras Carlos pintaba la habitación del bebé, Elena entró con Miguel de la mano. El pequeño, ahora de casi 2 años, miraba con curiosidad las paredes a medio pintar. «¿Papá?», preguntó Miguel, sus grandes ojos llenos de preguntas. Carlos dejó el rodillo y se agachó para estar a la altura de su hijo. «¿Qué pasa, campeón?». «¿Bebé ahí?», señaló Miguel hacia la pared recién pintada. Carlos y Elena intercambiaron una mirada cargada de ternura y diversión. «No, cariño», respondió Elena suavemente. «El bebé está aquí», y tomó la manita de Miguel para colocarla sobre su vientre abultado. En ese momento, como si supiera que era el centro de atención, el bebé dio una patadita. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Se movió», exclamó con una mezcla de sorpresa y alegría. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor. Se acercó a Elena y la abrazó por detrás, colocando su mano sobre la de Miguel en el vientre. «Sí, se movió», dijo suavemente. «Tu hermanito o hermanita está saludando». Elena se giró ligeramente para mirar a Carlos, sus ojos brillantes de emoción. «¿Sabes? Nunca pensé que volvería a vivir esto contigo». Carlos sintió un nudo en la garganta. «Elena, yo». Pero antes de que pudiera continuar, Elena lo silenció con un suave beso. «Lo sé», susurró.
Y estoy tan agradecida de que estemos aquí, juntos. Miguel, ajeno a la carga emocional del momento, seguía fascinado con los movimientos del bebé. ¿Cuándo sale?, preguntó inocentemente. Carlos soltó una risa suave. Pronto, campeón. Muy pronto. De repente, Elena se tensó, su rostro contorsionándose en una mueca de dolor. Elena, la voz de Carlos estaba cargada de preocupación. ¿Qué pasa? Ella respiró profundamente antes de responder. Creo que el bebé ha decidido que, pronto, es ahora. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, ¿estás segura? Pero sí, aún faltaban 2 semanas. Elena asintió, otra contracción haciendo que se aferrara al brazo de Carlos. Bastante segura. El pánico inicial dio paso rápidamente a la acción. Carlos tomó a Miguel en brazos mientras ayudaba a Elena a sentarse. Tranquila, amor, dijo, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Respira. Voy a llamar a tu madre para que venga por Miguel y luego iremos al hospital. Mientras Carlos hacía las llamadas necesarias, Elena miró a su alrededor. La habitación a medio pintar, los juguetes de Miguel esparcidos por el suelo, la expresión de asombro y confusión en el rostro de su hijo mayor. Y en medio de todo, Carlos, moviéndose con una determinación y calma que nunca habría mostrado años atrás. En ese momento, a pesar del dolor de las contracciones, Elena sintió una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi la abrumó. Este era su hogar, su familia. Imperfecta, caótica, pero llena de amor. Cuando Carlos volvió a su lado, sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartieron 1000 promesas no dichas. Estaban a punto de embarcarse en una nueva aventura, pero esta vez, lo harían juntos, más fuertes y unidos que nunca. ¿Lista?, preguntó Carlos suavemente, tomando su mano. Elena asintió, una sonrisa valiente en su rostro. Contigo, siempre. Y así, con Miguel aferrado a la pierna de su padre y el sonido de una sirena de ambulancia acercándose, la familia Mendoza se preparó para dar la bienvenida a su nuevo miembro, sabiendo que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían unidos. Respira, amor, susurraba Carlos, sosteniendo la mano de Elena mientras otra contracción la atravesaba. Lo estás haciendo increíble. Elena, con el rostro parlado de sudor y los ojos brillantes de determinación, asintió. Carlos, jadeó entre respiraciones, prométeme algo. Lo que sea, respondió él sin dudar. Pase lo que pase, continuó ella, su voz entrecortada por el esfuerzo, no dejes que esto cambie quién eres ahora. No vuelvas a ser ese hombre que ponía el trabajo por encima de todo. Carlos sintió que su corazón se encogía. Incluso en este momento, Elena seguía preocupándose por su futuro, por su familia. Se inclinó y besó su frente con ternura. Te lo prometo, susurró contra su piel. Nunca volveré a ser ese hombre. Tú, Miguel y este bebé son mi prioridad, ahora y siempre. En ese momento, la doctora entró en la habitación. Muy bien, Elena, dijo con una sonrisa alentadora. Es hora de pujar. Los minutos siguientes fueron un borrón de instrucciones, esfuerzo y amor incondicional. Carlos sostuvo la mano de Elena, murmurando palabras de aliento y amor, sintiendo cada contracción como si fuera propia. Y entonces, en medio del caos y el dolor, un llanto agudo y poderoso llenó la habitación. «Es una niña», exclamó la doctora, sosteniendo a la pequeña recién nacida. Carlos sintió que el mundo se detenía. Vio a su hija, pequeña y perfecta, y sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. Elena, susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo hiciste. Es hermosa». La enfermera colocó a la bebé sobre el pecho de Elena, y ambos padres la miraron con asombro y amor infinito. «Hola, pequeña», murmuró Elena, su voz cargada de emoción. «Te hemos estado esperando». Carlos acarició suavemente la cabecita de su hija, maravillado por la suavidad de su piel y la perfección de sus diminutos rasgos. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó, sin apartar los ojos de su pequeña familia.
Elena sonrió, una sonrisa cansada pero radiante. ¿Qué te parece, Valentina? Por la valentía que ambos hemos necesitado para llegar hasta aquí. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor. Valentina, repitió suavemente. Es perfecto. En ese momento, un suave golpe en la puerta lo sacó de su burbuja. La madre de Elena entró, con Miguel de la mano. ¿Papá? ¿Mamá?, preguntó el pequeño, sus ojos grandes y curiosos. Carlos se acercó y levantó a Miguel, acercándolo a la cama. Mira, campeón. Esta es tu hermanita, Valentina. Miguel miró a la bebé con una mezcla de asombro y confusión. Extendió una manita y tocó suavemente la mejilla de Valentina. Pequeña, dijo simplemente, y todos en la habitación sintieron que sus corazones se derretían. Carlos miró a su alrededor, Elena, radiante a pesar del cansancio, Miguel, fascinado con su nueva hermana, Valentina, perfecta y diminuta en los brazos de su madre. Y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Este era su hogar. Su familia. Su todo. Gracias, susurró, besando suavemente la frente de Elena. Por darme una segunda oportunidad. Por esta familia. Elena lo miró, sus ojos llenos de amor y promesas. Gracias a ti, respondió, por demostrarme que los cuentos de hadas pueden tener segundas.